12 de la tarde con 6 minutos. Continuamos con más entrevistas aquí en este día. Ha llegado el momento de hablar sobre la salud ginecológica. A veces nosotras sentimos algo extraño, no sé, dolores probablemente, y nos da miedo asistir pues a que nos hagan revisiones pertinentes. Y rápidamente queremos hacernos estudios de todo, que descarte algún cáncer, pero todo lleva un procedimiento adecuado. Y sí, vamos a hablar de la biopsia cervical. ¿Qué es? ¿Qué podemos detectar? ¿Y cuáles son los pasos previos antes de llegar a hacer esta biopsia cervical? Está con nosotros Ronald Mena, ginecólogo. Muchísimas gracias. Otra plática más con usted. Así es, muy buenos días, familia de este día. Otro martes de salud femenina. Muy bien, el tema biopsia cervical, ¿ok? Vamos a platicar de este estudio porque la biopsia cervical es un estudio y es un estudio específico. Es un estudio gold estándar, es decir, es un estudio que nos define dos cosas, o es blanco o es negro, ¿verdad? Y este estudio, que se llama biopsia cervical, se realiza específicamente para diagnosticar el cáncer cervical que precede pues al cervicuterino, ¿verdad? Cáncer cervical es el estudio que nos define es o no es. Exacto, y este estudio a veces no suele ser muy agradable. Es un procedimiento incluso riesgoso para alguien que no sepa hacerlo de la manera adecuada, y también consiste en varios puntos previos. Sí, es correcto, y platicábamos previamente, si bien este estudio acabo de decir que es el gold estándar, que es el que me define, ¿por qué no lo realizamos consecutivamente en los controles? ¿Por qué hacemos más papanicolaos? ¿Por qué hacemos más colposcopías, que son estudios de aproximación al diagnóstico? Es decir, no son estudios diagnósticos, sino aproximan al diagnóstico. Y este estudio que sí me define el diagnóstico, ¿por qué no lo hacemos seguido? Entonces la respuesta es porque es un estudio invasivo, porque hacemos un procedimiento de corte. Hacemos un corte en la lesión sospechosa y eso se manda a patología, donde a través de múltiples cortes pequeñitos el patólogo puede emitir entonces el diagnóstico de es o no es una lesión maligna. En los estudios que hacemos antes de llegar a la biopsia, ¿qué podemos observar? ¿Y qué es lo que tiene que mostrar para llegar a la biopsia? Sí, es correcto. Y esa pregunta, ¿cuándo hacerlo? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que ver antes de tomar la decisión? Bueno, este estudio se realiza cuando tenemos una lesión altamente sospechosa en una colposcopía. Cuando yo veo en una colposcopía el cuello uterino y ahí veo una lesión altamente sospechosa, inmediatamente tenemos que realizar esta biopsia para que nos defina es o no es. El otro punto es cuando hay discrepancias en los estudios de aproximación. ¿Cuáles? Por ejemplo, si el papanicolao me dice todo está muy bien, pero yo en la colposcopía estoy viendo que hay una lesión y por ahí en una captura híbrida de PCR me dice que hay una positividad en un subtipo de VPH, de virus del papiloma, entonces uno dice, ¿a quién le hago caso? El papanicolao me dice que no es, la colposcopía me dice que sí es, entonces, ¿qué hago? Ahí entra este estudio de biopsia porque me va a definir es o no es. Entonces, el otro indicativo es cuando hay discrepancias en los resultados de estudios de aproximación como el papanicolao, como la misma colposcopía o como la captura híbrida en PCR. Muy bien, si llega alguna paciente y dice, doctor, me quiero hacer una biopsia porque yo presiento que tengo cáncer cervicouterino, ¿qué le va a pedir usted? Primeramente le vamos a decir que no se nos acelere tanto. Sí, porque dijimos es un estudio que tenemos, es un procedimiento que hacemos un corte. Tenemos que primeramente hacer los estudios de aproximación. Tenemos que hacer primeramente la citología, la colposcopía, y si eso está muy bien, entonces la sensibilidad es alta, entonces no va a haber necesidad de una biopsia. Wow. Los controles ginecológicos es lo más importante para saber que uno está muy bien. La biopsia es un estudio que va a entrar a definir
cuando nosotros tenemos una alta sospecha y cuando hay discrepancias en los estudios de aproximación. Exacto, así que hay que seguir siempre las recomendaciones. Algo que quiera decirle a todas las mujeres que tal vez están preocupadas, pero que no se animan a ir al ginecólogo para hacerse los estudios pertinentes. Sí, con respecto a la biopsia, si en algún momento su médico le sugiere la biopsia, no tengan miedo. Previamente ya habrá hecho este screening de estudios de aproximación para poder determinar la biopsia. Ahorita ya saben que la biopsia es un estudio definitivo para determinar si hay una lesión maligna o benigna. Aparte, la biopsia nos define si en dado caso hay malignidad, el origen de esa lesión maligna, nos marca un estadiaje de la enfermedad, eso nos determina qué tratamiento arrancamos en ese momento. Entonces es importante realizarse la biopsia sin miedo, siempre y cuando su médico haya hecho un screening previamente a ese estudio. Ahí está la recomendación de Ronald Mena, ginecólogo, redes sociales. Sí, nos encontramos en la Torre Médica y nuestras redes sociales en Instagram CEDIMMX- y en Facebook como CEDIMMX. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Sin falta. Sin falta, con próximo más martes. temas de interés. Vamos a un corte, continúe con nosotros en este día.